Muchas gracias, señor presidente. Hemos llegado al epílogo de la etapa estelar del proceso penal, al cual ha concurrido mi defendido respondiendo cargos por el delito contra la libertad sexual en la modalidad de tocamientos indebidos. Su señoría, en la primera audiencia de este plenario, mi patrocinio prometió demostrar la inocencia del procesado. A criterio del suscrito, he cumplido con esta promesa y por esta razón vamos a solicitar la absolución del acusado. Se ha probado científicamente que mi defendido es inocente y esta hipótesis surge a consecuencia de haberse efectuado el examen pericial de la perito-psicóloga. Este patrocinio sostuvo que el acusado no padecía de ninguna patología o desviación de carácter sexual, como la pedofilia, síntoma característico de sujetos que buscan satisfacerse sexualmente realizando tocamientos impúdicos en las ondas pudendas de menores. A lo largo y ancho de toda esta miscelánea de pruebas que ha ofrecido el Ministerio Público, no existe ninguna que destruya la presunción de inocencia, la misma que permanece inmarcesible. En efecto, señores magistrados, de acuerdo a la teoría incriminatoria fiscal, se tiene que la única versión que incrimina a mi defendido como autor del delito es la sindicación de la presunta víctima, y por esta razón la jurisprudencia indica que para que se le pueda dar estándar probatorio debe reunir los elementos que señala el Acuerdo Plenario 02-2005. Recordemos que a este debate contradictorio acudió la madre de la menor supuestamente agraviada, cuya versión solo corrobora que es un testigo de oídas. Esto es cierto por cuanto solo reproduce las circunstancias en que dicha menor acude a esta denunciando haber sido tocada en el trasero de parte del acusado Garayal Sarmiento. Pero diseccionemos esta versión para ver si efectivamente tiene entidad probatoria suficiente como para sustentar una sentencia condenatoria. En primer lugar, dicha testigo fue la que concurrió a la autoridad policial denunciando el hecho materia del proceso, interponiendo la respectiva denuncia, indicando que su hija le dijo: mami, Yair se me ha acercado y me ha tocado el trasero. A lo cual ella le dice: hija, cálmate, ¿es la primera vez que él te toca? A lo que ésta le responde que no, ya en varias oportunidades me está tocando mis partes íntimas. Documento oralizado por la señorita fiscal. Sin embargo, cuando dicha menor concurre a la Cámara Gesell, la examinada no refirió absolutamente nada con referencia al tocamiento de las partes íntimas, lo que representa una inconcurrencia de persistencia en la incriminación y una evidente falta de verosimilitud en la declaración. En segundo lugar, la versión de dicho testigo pierde valor probatorio cuando la defensa ha demostrado en el debate contradictorio que a su declaración le asiste la ausencia de credibilidad subjetiva, por cuanto fue empleada del procesado cuando éste manejaba su negocio en calidad de propietario de la cevichería El Principio, localizado en el distrito de La Tingueña. Así lo han referido los testigos. La primera dijo que trabajó en los meses de noviembre y diciembre de 2011, y el segundo dijo que por espacio de 2 meses, y aunque no precisa el año, debe aceptarse como creíble ambas versiones, dado que sintonizan cuando señalan que la madre de la menor supuestamente agraviada era moza y se caracterizaba por ser altanera, que le daba maltrato a los clientes y que no le gustaba que le dieran órdenes. También armonizan ambas versiones testimoniales cuando informan que por el mal comportamiento de dicha persona es que el acusado termina por despedirla, generando un resentimiento que comprometió a esta última y a sus familiares. Estos sentimientos dañan de integridad moral el testimonio del citado órgano de prueba, por cuanto es evidente la existencia de rencillas y animadversiones entre la madre de la menor supuestamente agraviada
y mi patrocinado, por lo que no concurre los estándares que exige el acuerdo plenario número 02-2005 para dotar a dicho testimonio de entidad probatoria. Aunado a este axioma, se debe dar por probado que la actividad laboral del propietario que desempeñaba el procesado de la cevichería al principio, al haberse oralizado la ficha RUC emitida por la SUNAT, la misma que indica que el inicio de actividades es el 6 de octubre de 2020, fecha que es compatible con la información introducida por nuestros órganos de prueba. Ahora bien, en cuanto al testimonio, debe considerarse como írrito y sin fuerza probatoria, por cuanto no presenció los hechos. Solo se limitó a referir circunstancias y escenarios que no son materia de proceso. En cuanto al hecho de que el imputado vivía en casa de la menor, debe tener en cuenta que se trata de la versión de un menor de edad que vive en compañía de la madre de la agraviada y por lo tanto es susceptible de ser manipulado por su progenitora. Siendo así, se debe tomar con sumo cuidado lo vertido por dicho órgano de prueba. En cuanto a la versión a criterio de este patrocinio, es endeble y no posee el estándar necesario para ser considerado como medio probatorio suficiente como para condenar, debido a que es un testigo de oídas, es decir, que tampoco presenció los hechos. En cuanto a la incriminación de que mi procesado convivían en el mismo domicilio de la menor supuestamente agraviada, debe tener en cuenta que dicho órgano de prueba reconoció que el imputado fue a vivir a este inmueble en compañía de su esposo y su hija, debido a que recién había dado a luz a una bebé y que nació con complicaciones en el corazón. Ahora bien, si tomamos en cuenta que su nacimiento se produjo el 21 de abril de 2022, ¿cómo poder explicar su presencia en el lugar donde supuestamente ocurrieron los hechos el día 2 de junio de 2022, cuando ya habían transcurrido casi 2 meses? Recordemos también que a ese plenario concurrió la psicóloga López, autora del protocolo 22. Trascendió en este interrogatorio que la menor examinada no presentó factores de estresor sexual compatibles con afectación emocional relacionado con el suceso en materia de proceso. Y a pesar de que dicho científico, a ser preguntado por este patrocinio sobre si es cierto que las niñas menores de edad abusadas sexualmente presentaban estigmas de daño emocional, manifestando que no siempre, esta afirmación debe tomarse con suma precaución, por cuanto la misma psicóloga, en el examen que le efectúa el suscrito, si de acuerdo a la edad cronológica y el desarrollo cognitivo de la menor examinada, ésta tenía capacidad para identificar o comprender el daño sufrido, supo manifestar que sí. Esta afirmación es de suma importancia para la teoría del caso de este patrocinio, en cuanto sostenemos que por la no concurrencia de afectación emocional es síntoma de la inexistencia del ilícito penal. Esto en razón de que la Sala Permanente de la Corte Suprema de Justicia, al resolver la casación número 2239-2019 Cusco, determinó que sí, conforme a la explicación técnica del perito, debido a la edad cronológica y al desarrollo cognitivo de las menores, éstas no tienen la capacidad para identificar o comprender el daño. Por lo tanto, no se evidencia manipulación en la declaración de las menores. En consecuencia, señor presidente, por interpretación extensiva aplicable al subjúdice, la misma que viene a colación con la jurisprudencia citada, la peritada Nicama López sí tenía capacidad para identificar o comprender el daño. Es posible que pueda darse una manipulación en la declaración en cámara Gesell. Esta manipulación es posible de que haya sucedido por la madre de la menor supuestamente agraviada, ya que, como he manifestado, los sentimientos de animadversión con el procesado eran históricamente comprobadas. Solución de todos los cargos fiscales y la inmediata libertad de mi defendido. Muchas gracias, señor.